Seguimos acompañándoles aquí en Libros al Aire, ya lo habíamos comentado al principio del programa. Vamos a conversar con un profesor de nuestra casa de estudios que tiene que ver con la investigación y que está relacionado, quiero decir, mucho con el trabajo de Margot Loyola, esta folclorista que ha dejado un gran legado, no solamente en la región, incluso no solamente en la UDEC, sino que también en todo el país. Estamos en contacto con José Antonio Rivas. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes y bienvenido a Libros al Aire. Hola, buenas tardes, ¿cómo está Eduardo y Amarilis? Gracias Bien, por la bien, invitación gracias. a su programa. No, gracias a usted, profe, Sí, por la profesor. disponibilidad también para poder grabar y poder también estar en estas condiciones que nos impone, digamos, esta pandemia que tenemos y que nos hace quizás descubrir estos dispositivos tecnológicos también para aprovechar de conectarnos. Vamos de inmediato a la conversación, profe, porque queremos conversar, ya decíamos, sobre la importancia finalmente de Margot Loyola. Entendemos que usted, de hecho, estuvo conversando sobre ella justamente este viernes pasado, este viernes 1 de mayo, con Así es. Osvaldo Cádiz sobre el legado de Margot Loyola como investigadora y como maestra. Partamos por eso, ¿cómo fue esta actividad y cuáles son las sensaciones que quedan después de hablar sobre esta gran cultura? Mira, yo creo que hay una labor súper importante que tiene que ver cómo una labor tan larga que tuvo y tan productiva, tan fructífera que tuvo Margot Loyola, cómo podemos llegar con ese material a la formación de profesores, que es el área que yo tengo en la universidad, ¿ya? Por lo tanto, esa conversación estuvo riquísima, sobre todo por otras personas invitadas, como el caso de Leticia Lizama, que también ella es doctora en un área que tiene que ver con la aplicación de la cultura tradicional. Y es muy importante porque tenemos la oportunidad de conversar con Osvaldo, que es su viudo, que estuvo casado con ella muchos años, y además yo tengo un nexo muy especial, y disculpa que hable de cosas tan personales, pero yo tuve la oportunidad de estudiar con la maestra 25 años. Teníamos ¿Ya? entendido, profesor, que había sido también. Entonces, tuve una suerte enorme, o sea, llegar a ella el año 1984, tuve la oportunidad de conocerla en una escuela temporada de la Universidad Católica, que organizaba en esos años el doctor Fidel Sepúlveda, doctor en filosofía, que ocupaba mucho la cultura tradicional para el trabajo de ética y estética en la universidad. Y fue muy importante llegar a ella y empezar a estudiar con ella. Y además, ¿saben qué, chiquillos? Lo que pasa es que lo importante de esto es cómo con una persona que realmente ha estudiado, que tenga conocimiento, cómo tú vas rompiendo ciertos estereotipos que están establecidos como verdad y que de verdad sociocultural no tienen nada. Yo creo que una de las labores más importantes que desarrolló Margot Loyola fue ir derribando ciertos paradigmas que estaban establecidos y que la verdad es que no cumplen una función social. Mire, les pongo un ejemplo, solo como para entrar un poquito en detalle, después Sí, nos vamos a hablar de de la investigación que estoy desarrollando. Por ejemplo, se estableció a nivel escolar, se estableció a nivel de grupos de folclore, se estableció a nivel de cultura popular, por ejemplo, el traje de China para presentar danzas folclóricas chilenas. claro. Bueno, el traje de China nunca se ocupó en el campo, nunca, Eso, jamás. No existe ninguna danza tradicional nuestra que ya no exista, como la refalosa, la sajuriana, las porteñas, que se haya bailado con ese traje, porque el traje de China es un traje urbano, no campesino. Pero se estableció en Chile como un traje campesino, lo estableció inclusive hasta el Ministerio de Educación, a través de los planes y programas. O sea, no estamos hablando de una equivocación del profesorado, sino que estamos hablando de algo establecido. Entonces, yo creo que haber estudiado con Margot Loyola, seguir estudiando su trabajo, eh, nos permite derribar muchos paradigmas que están establecidos, pero que no tienen una verdad social. y bueno, en ese sentido, profesor, como ya bien, o sea, contándonos como el tema de su investigación, ¿cómo se va desarrollando este trabajo y los descubrimientos que van haciendo? Porque estos datos que usted nos va contando a propósito de la trayectoria, de su trayectoria como en el área del folclore y de la cultura más Tradicional. tradicional, eh, ¿cómo desarrolla este trabajo de investigación? ¿Qué le ha significado respecto a ustedes en lo que han hecho y cómo también puede vincular como ese legado que hay de ese trabajo también en los currículums escolares?
Mira, lo que pasa es que uno conversando con la gente habitualmente dice, no, Concepción es cosmopolita, nosotros, cultura Claro, tradicional, danza folclórica, aquí no, la gente dice no norte, dice Chiloé. Entonces, pensando en eso, hace aproximadamente 15 años o más, me puse a investigar qué danzas tradicionales, folclóricas, cumplieron una función social en fiestas campesinas, urbanas, etcétera, etcétera. Cuando niño yo viví fiestas urbanas que con el tiempo, cuando era tan niño no entendía, pero eran folclóricas. Las fiestas de San Juan, eh, claro. bueno, no sé si ustedes saben, pero antiguamente en nuestra ciudad los adultos no celebraban sus cumpleaños. Los cumpleaños eran de niños, los adultos celebraban su santo. Esa era la tradición urbana por muchos años. De Y era una nacimiento. tradición fuerte, o sea, no te podías saltar un San Luis, un San José, un San Juan. Entonces, me puse a investigar eso y me di cuenta, por ejemplo, a través de textos de la maestra Loyola y conversando con ella, cuando yo conversaba en su casa, me decía, no, José Antonio, cuando yo estuve en Concepción en el año 1950, encontré tal danza, encontré tal canción. Y dije, bueno, ¿y por qué nosotros, en Concepción, en nuestros colegios, no nos enseñan danzas que tienen relación con nuestro entorno sociocultural? Y empecé esta investigación. Y tuve la suerte este año que la Vicerrectoría de Investigación aprobó este proyecto. Hacer esta investigación para terminar con un dossier que va a ser un libro en el cual nosotros queremos dejar para la posteridad toda la labor que Margot Loyola desarrolló en Concepción desde el año 1945 hasta el año 1997. Y nos hemos encontrado, chiquillos, con cosas maravillosas, maravillosas. O sea, Qué, qué bonito. en los diarios, por ejemplo, hay un diario que se llama el Diario La Patria, que es un diario que muy antiguo, aparece ella nombrada del año 1945, que de acuerdo a las personas que están en mi equipo de trabajo, que es Carlos León y Carlos Muñoz, hemos encontrado que fue la primera presentación artística que Margot Loyola tuvo en un teatro en Concepción, a través de una compañía artística que venía con Donato Román Heyman, un gran compositor de música docta, y que derivó después a la música folclórica. Entonces, empiezas a encontrar cosas riquísimas en qué teatro actuó. Imagínense, chiquillo, el año 45, veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, veníamos nosotros saliendo del terremoto del 39, que había desarmado nuestra ciudad. Entonces empiezas a ver el entorno, empiezas a relacionarlo con cosas que tienen mucha fuerza, mucho peso histórico. ¿Y saben lo más importante? Que si tú tomas esos elementos y los llevas a una sala de clase, vas a tener un currículo con mayor identidad territorial, y que es lo que nosotros no tenemos en la actualidad. A nivel educacional, nosotros no tenemos un currículum con identidad. Con respeto lo digo, chiquillos, la carrera de Sí, periodismo, no sé si ustedes son de esa área, o sea, es elemental para un periodista. Yo te diría el 90% de las cosas que ustedes van a hablar están relacionadas con alguna tradición de alguna parte y que no tienen que ver con la cuequita, que no tienen que ver... Si yo entrevisto a un alumno que pasó por debajo del escudo que está el arco de medicina y no lo pisa, eso es cultura tradicional. claro. Y es una ¿Te das cuenta? construcción también, de aquí y de Pero allá. para reconocer esos fenómenos sociales yo necesito tener las herramientas. Y una de las herramientas importantes sería que ustedes como periodistas tuvieran una asignatura de cultura tradicional para poder reconocer estos ámbitos. Entonces yo los felicito porque yo he visto muchos alumnos de la Universidad de Periodismo que van a mis asignaturas, yo tengo varias asignaturas, y que van con ese interés. Y yo creo que eso no se ve mucho en otras universidades. Concepción, chiquillo, es un ámbito súper especial en cultura tradicional y está reconocido a nivel nacional. Nosotros tenemos otra forma de ver el mundo respecto a las tradiciones. Y lo prueba la entrevista que ustedes me están haciendo ahora para ver esta historia, Ah, ¿cierto? Está Margot Loyola, que es artista, siento que docente, investigadora. Ella fue la primera en Exactamente. sistematizar la cultura tradicional para que llegara a las aulas, chiquillos. eso es ¿Ya? un Las danzas dato me refiero. Sí, po. Sí. Antes que ella fue Carlos Isamit. Carlos Isamit, cuando se creó en Chile, en el año 1909, la primera sociedad folclórica, él, junto a otros estudiosos, Lamán y otros más, él solicitó que ciertos contenidos llegaran al aula, que tuvieran relación con cultura tradicional. Pero quien fue la primera en sistematizar las danzas para que llegaran al aula fue Margot Loyola. Es más, no sé si ustedes saben, pero lamentablemente se escribió un libro en la universidad que no sale este aspecto, que Violeta Parra, para poder reconocer los géneros dancísticos que ella encontraba en lugares campesinos, recurría a Margot Loyola para darle ese género, para identificar los estilos musicales, para poder escribir en partitura lo que ella encontraba a nivel campesino. Todo lo hacía con Margot Loyola. Y lamentablemente en el libro que se escribió en la universidad no aparece este aspecto. Sí aparece en un libro que se llama Las Comadres, que acaba con autor de Julio San Martín, donde aparece explicitado cómo Violeta Parra
pudo sistematizar su nivel de recopilaciones a través del trabajo de Margot Loyola. Por lo tanto, ¿cuál es la función que cumplió Margot Loyola acá? Súper importante. En el año 1951 aparece en el diario El Sur una foto de Margot Loyola dando el puntapié inicial al carnaval de primavera, que era muy importante en la universidad. Y eso fue Margot Loyola. El año 50, ella encuentra una de las danzas más maravillosas que bailan casi todos los grupos folclóricos en Chile, casi todos los ballets, que se llama Sombrerito. Y lo encontró de la señora Tomasa Flores en Hualqui. Y Hualqui tiene un nombre completo, se llama San Juan Bautista de Hualqui. Ese es el nombre de la ciudad. Claro, igual Nosotros nos Concepción tiene llamamos, un nombre largo, pero siempre nos quedamos ¿ah? con que Concepción igual Claro, tiene un nombre largo. sí, pues Inmaculada Concepción, ¿no? Sí, Imagínense lo que significa, porque nuestra ciudad significa Concepción, algo que solamente pueden producir las mujeres. claro, pero como lo tenemos súper naturalizado, como que ya no hacemos la relación de lo que significa, y eso igual es Sí, parte ahí también de un proceso de memoria que hay que hacer también. sí. Chiquillos, hay otros autores que están trabajando esto del currículum, un currículum que tenga mayor identidad territorial. Existe Frida Díaz Barriga, una profesora, escritora mexicana, que habla sobre la educación situada. Y si nos vamos más atrás, está Vygotsky, chiquillos. Vygotsky, que no tiene nada que ver con el folclore. Vygotsky, dentro de las teorías del constructivismo, dice que no hay educación sin entorno. Claro, Por lo tanto, imagínense el aporte que puede tener este libro, y yo se los digo con harta humildad, disculpen la autorreferencia, pero creo que este libro puede ser un gran aporte, sobre todo para las muestras escolares. Ustedes saben que en el mes de septiembre en casi todos los colegios de Concepción, porque yo también en otra área, como profesor de tesis de grado, como magíster, hemos realizado muchas investigaciones respecto a las muestras escolares que se hacen en los colegios. ¿Qué pasaría si los colegios de Concepción empiezan a incorporar dentro de esa muestra danzas que se bailaron en nuestra zona? Y eso se puede hacer a través de esta investigación. claro. ¿Ya? Estamos conversando con el profesor José Antonio Rivas, que la verdad es que hemos estado aprendiendo en estos minutos bastante más de lo que hemos realizado en otras circunstancias, Amaril, sobre, por supuesto, el impacto y el legado que nos ha dejado Margot Loyola. Nosotros en el programa, la verdad es que siempre hemos estado buscando justamente visibilizar el aporte cultural, el aporte literario que han hecho las mujeres, tanto en nuestra región como en el resto del país, sin ninguna duda. Y Margot Loyola nos parece un tremendo rescate justamente a propósito del libro que está preparando profesor. Otro tema que también es interesante y que ya se esboza en todo lo que hemos conversado es, por supuesto, la importancia de Margot Loyola para la Universidad de Concepción, pero también hay un hito que es clave y que tiene que ver con las escuelas de verano y cómo las escuelas de verano también han sido parte de la cultura finalmente también de la ciudad y que nacen de la universidad, y ahí Margot Loyola también tuvo un rol importante en varias de ellas. Sí, y la más importante fue el año 1960. En el año 1960 ella hizo un mes de clases, un mes. Y ¿saben quién más estaba? Bueno, yo no tengo todo el listado aquí en este momento acá porque está dentro de la investigación, pero por ejemplo estaba Atahualpa Yupanqui haciendo clase Ya, con ella aquí en la universidad. Eh, hay un libro que escribió un profesor del Departamento de Historia que está relacionado con las escuelas de temporada y es muy importante. Y es más, uno de sus artículos, uno de sus papers está en un libro que editó una universidad de Santiago, que hay un libro sobre el desarrollo de la educación en Chile. Por lo tanto, las escuelas de temporada están estudiadas en otras partes como aporte a la educación, ¿ya? Eh, yo creo también que habría que, si bien entendiendo que está establecido el término cultura como relacionado con las artes, yo creo que habría que también entrar a definir los conceptos. O sea, si voy a hablar de algo artístico, démosle apellido. Porque si hablamos de cultura es demasiado amplio, ya, no vamos a poder nunca poder mejorar nuestros procesos educativos si seguimos hablando con términos que tienen tanta amplitud y que no determinan los procesos. Recuerden ustedes que los procesos culturales nos determinan nuestro funcionamiento social. Les voy a poner un ejemplo que es medio coloquial, sí, pero para que entendamos. Si yo culturalmente aprendí que pasar por debajo de una escalera es mala suerte, y yo voy por la calle y paso por el lado, porque, bueno, ese es un plano cultural que yo lo hice vivencia. Entonces, la cultura no son las cosas artísticas, sino que son los planos que nos determinan nuestro funcionamiento social. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de rescatar cosas que determinan
nuestra forma y nuestro carácter penquista, por ejemplo, vamos a poder entender muchas cosas que en el entorno nosotros tenemos. Vamos a poder entender, por ejemplo, por qué el escudo que está en la pileta de la plaza, en vez de un huemul, tiene un león, ¿cierto? Claro. Bueno, si nosotros estudiamos esa realidad, nos vamos a dar cuenta que como la pileta se hizo en Escocia, y en Escocia no habían huemules, no encontraron nada mejor que ponerle un león al escudo que está en la pileta de la plaza. Chiquillo, ¿por qué yo no supe eso cuando estaba en el colegio? Claro. Porque yo aprendí más de los fenicios y los egipcios que de la propia ciudad donde yo vivo. Entonces, Igual. yo creo que nos falta entender qué significaría un currículum con identidad territorial. Sería súper importante. Claro. Imagínense, por ejemplo, para el programa de ustedes. Tendríamos muchos más personas interesadas en escuchar sobre Concepción si a nivel educacional nosotros entendiéramos más Concepción. Si un alumno chiquillo entiende su ciudad, va a sentir emoción, porque tú en el aula le vas a hablar de contenidos que están relacionados con su entorno. Si el niño siente emoción, va a trabajar con su inteligencia emotiva. ¿Y qué dicen los neurocientistas? Que la inteligencia emocional permite mayor motivación hacia el aprendizaje. O sea, todo suma, chiquillos. La Claro. cultura tradicional no la podemos seguir pensando como una cuequita y un pañuelito. Yo creo que ya llegó el tiempo de entender nuestra cultura tradicional como un proceso histórico, antropológico, que nos permite entender el entorno. Claro. Y los mismos tiempos también van determinando y relevando esas urgencias, porque también para evitar ese sentimiento de desarraigo que de repente hemos tenido y que nos lleva también a los mismos procesos sociales que hemos vivido desde el año pasado. Creo que has dado en el clavo. Has dado en el clavo. Eso es. O sea, Fidel Sepúlveda decía, doctor en filosofía, ojo, ¿ya? Él decía que el entendimiento del entorno nos hace más humanos, Claro. a través de ese aspecto que acabas de nombrar, que es el arraigo. ¿Qué es el arraigo? El desarrollo del sentido de identidad cultural, sociocultural. Por lo tanto, se va sumando una cosa a la otra. Miren, yo soy profe de educación física. Trabajo en el departamento de educación física muchos años a través de la Facultad de Educación. Y nosotros siempre hemos hablado, por ejemplo, de la calidad de vida como el hecho de sentirnos bien de salud y lo demás. Pero hay un doctor, que es Pedro Morandé, un sociólogo, que dice la calidad de vida comienza cuando la persona se acepta. Y la única posibilidad que un ser humano se acepte es si tú desarrollas en él su identidad sociocultural. Por lo tanto, esto no es un accidente, no es un grupo bailando sobre un escenario. Yo dirijo grupos que bailan sobre el escenario, pero acá estamos hablando de otra cosa, de un legado que tiene que ver con un estudio sociocultural y que lo realizó Margot Loyola. Como muchos otros, tenemos Campos Arriet y muchos otros autores que han estudiado nuestra ciudad. ¿Por qué esos libros nunca llegan a los colegios? Eso Que no es están algo incluidos en los currículum. impresionante. O sea, Sí, es un tema imagínense, tenemos en lamentable Artistas del realmente. Acero, chiquillos, en Artistas del Acero, una de las más grandes estudiosas de nuestro entorno, que es Patricia Chavarría. Y ningún texto de ellos llega a los colegios. O sea, ¿de Claro. qué estamos hablando? ¿Cuánto vamos a esperar para que nuestra educación tenga mayor identidad territorial? Este esfuerzo, donde yo agradezco mucho a la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad, porque gracias a los fondos que ellos están destinando, podemos, a través de Carlos León, que es un chico egresado de la universidad y que ahora tiene su magíster en Historia, que está en el equipo de trabajo conmigo, y Carlos Muñoz, docente de la Facultad de Educación, el cual tiene muchos libros ya escritos y me estoy apoyando también en la experiencia de él, tenemos un equipo de trabajo, ¿ya? Aquí, chiquillos, nuestra historia, la misma historia de la universidad. Todo debiera ser un equipo interdisciplinario, donde debiera haber sociólogos, antropólogos, folclorólogos, porque no nos miren en menos. La gente que nos dedicamos a la cultura tradicional no somos solo bailarines, somos analistas de un proceso sociocultural que tiene una historia detrás. Claro. Entonces yo creo que hay que empezar a dejar, y para eso, chiquillos, tenemos que definir los conceptos. Por lo tanto, yo agradezco esta entrevista, agradezco, porque creo que los libros son muy importantes al momento de definir los conceptos, porque las palabras quedan, Claro. ¿ya? O sea, Sin los ninguna escritos quedan, duda. perdón. Sí, profesor. Estamos conversando con José Antonio Rivas. Sí, la verdad es que se nos está acabando el tiempo, Perdón porque me alargué. No, no pero se preocupe, profesor, no, es un la placer verdad es que conversar hemos con usted. aprendido bastante. Sí, Hemos aprendido bastante y se nos ha abierto además el abanico sí, hacia muchas otras preguntas también que quisiéramos plantear, pero yo creo que vamos a tener que dejar la conversación para otra ocasión con más tiempo justamente. A su disposición, Porque chiquillos. muchas gracias, hay mucho que profesor. también
hay mucho también que nos identifica con lo que buscamos hacer nosotros, que tiene que ver con la identidad territorial también, desde la cultura, desde la literatura. Sí. Lo último que queremos precisar, profesor, antes de ir a la pausa musical, tiene que ver con la publicación y la fecha, si es que hay alguna expectativa de fecha de ya tener publicado el libro para poder también ¿Cuándo lo poder vamos a revisarlo más conocer? adelante. Sí, mira, ¿saben qué, estimados? Que pretendemos a través de nuestro equipo de trabajo que sea en noviembre, ¿ya? Porque se nos abrió otro ámbito, que aquí estamos tratando de solucionarlo, que es el hecho que para poder llegar a este libro hemos tenido que entrevistar a Osvaldo, su marido, el cual ha Ya. sido una bellísima persona, chiquillos. No, y también está el aporte de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Marco Loyola, a través de su director ejecutivo, que es Juan Pablo López. Ellos nos abrieron las puertas, Osvaldo nos abrió las puertas para ver álbumes, fotos, todo lo que ustedes se puedan imaginar de lo que Margot escribía de su estadía en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Entonces se nos abrió también un abanico que no sé qué vamos a hacer como, porque solamente con las puras entrevistas es algo riquísimo que podría ser inclusive un Otro libro aparte, trabajo. y lo estamos pensando, claro, porque son tan riquísimas esas entrevistas, chicos, y usted lo sabe muy bien como periodista, que los testimonios que nos está entregando Osvaldo, mire, les pongo un ejemplo, no está en ningún libro de acá porque no encontramos ni en los diarios, resulta que Margot Loyola en una de sus visitas visitó una casa de canto que tenían las hermanas Acuña en Talcahuano. Ya. Una casa de canto que cumplieron una función social muy importante. Las casas de canto eran en la hora de almuerzo para ir a almorzar, en la tarde eran para tomar un chocolate caliente, y en la tarde eran lugares para bailar, para cantar, para disfrutar de nuestro folclore. O sea, las casas de canto, aquí nosotros podríamos escribir un libro solo de las casas de canto y las funciones que cumplieron. Y resulta que eso no aparece en ningún libro, no está en ningún testimonio, no está en los diarios, nada, pero está en la entrevista con Osvaldo. Como, esa Plop. es la Entonces se memoria nos ahí. abre, sí, así que yo creo que noviembre, chiquillos, y si no, con todo esto que está pasando, a lo mejor a más tardar en marzo del próximo año, pero nosotros Claro. queremos tratar de sacarlo. ¿Saben por qué? Porque nos están pidiendo el material de los colegios. Súper, profesor, que bueno. Igual nosotros también le queremos dejar la invitación de que cuando el libro esté listo, terminado, que nosotros nos inviten para que nosotros pongamos difundirlo y también hacer visibilización de este trabajo, porque también, como bien dijo Eduardo, dentro de las cosas que nosotros queremos hacer y de nuestros objetivos que tenemos como programa es visibilizar a los autores, escritores y toda la producción local de literatura en el ámbito de la literatura y ser efectivamente un medio de difusión para el fomento lector también. Oye, de eso de canto y literatura, si quieren se lo puedo hacer llegar, pero Oh, participando en un ya, congreso en Argentina, encontré un libro que se llama Canto a Concepción, ya, de qué puros bonito. poemas. Es impresionante, es maravilloso. Yo jamás lo había visto. Así que si quieren, yo se lo puedo hacer llegar para que lo analicen. No sé si la autora, porque es una autora, estará viva o alguien de su familia estará viva. Eso sería, no sé si quieren después hacer el nexo conmigo, me mandan un mail. Pero yo creo que ahí tienen un canto donde a través de ese libro se van, con puros versos, chicos, es con versos, se va describiendo nuestra ciudad. Entonces, hay tanto por conocer de nuestra ciudad, hay tanto por conocer por Y Concepción. Claro. sin duda que sí. Chiquillo, del mercado, que lamentablemente no está, yo alcancé a hacer un trabajo con unos alumnos de antropología sobre el mercado de Concepción, ¿ya? Desde el punto de vista de la cultura tradicional. Eh, las ferias libres, por ejemplo, con todo lo que ellos ocupan. Miren, chicos, no me alargué mucho, pero un día un alumno de matemática me dijo, profe, ¿qué tengo que ver yo con el folclore? Y le dije, ok, necesito que vayas a la feria y hables de todas las unidades de medida no convencionales con las cuales la gente compra y vende. Me dijo, no entiendo. Vaya. Y partió, encontró el cacho, el vaso, el atao, la poruña, Legal. el dedal, chuta, y volvió, me dijo, profe, espectacular. O sea, se dan cuenta, chiquillos, si nosotros somos Sí. capaces de conversar con nuestros alumnos, pero con base, no el trajecito de China, no todas esas cosas que están establecidas que son mentiras. Miren, chiquillos, Sin los chilotes imposiciones nunca también. bailaron con los pantalones metidos entre las calcetas. Las chilotas nunca se pusieron puntilla. En el norte nunca se ocupó la falda negra con las tres cintas. O sea, hay tantas cosas que están establecidas como verdad desde el punto de vista del folclore y que no pertenecen a nuestra cultura tradicional. A través de este libro de Margot Loyola, nosotros queremos dejar un testimonio, queremos dejar un documento que pueda ser utilizado a nivel educacional, pero que al mismo tiempo sirva como documento de la trayectoria de la gran maestra Margot Loyola desde el año 1945 al año 1997, ha patrocinado y auspiciado por la Facultad de Educación, Departamento de Educación Física y la Vicerrectoría de Investigación que está apoyando esta iniciativa de investigación. Nos Bueno, quedamos con eso entonces, profesor.
y Muchas agradecemos gracias por su nuevamente tiempo. la conversación, estimado. Sí, No, gracias a ustedes y también todos los oyentes de este programa y por supuesto que les siga yendo espectacular y gracias. bueno, a su disposición. Si el día de mañana quieren volver a conversar de cultura tradicional, por favor, aquí estamos, lo que necesiten. Ya, Profesor, que profesor, esté muy bien, hasta que pronto. esté muy bien. Hasta pronto, Gracias mucho. felicitaciones por el programa. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao.